7:21 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestra siguiente invitado, la doctora Patricia Borja, experta en temas de seguridad social e integrante de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, y el economista Fernando Mosquera, también experto en inversiones y en estos temas vinculados al Seguro Social ecuatoriano. No vemos un norte, casi está hipotecada la reforma estructural, difícil en un proceso electoral hacer una reforma en la Asamblea. El presidente del Consejo Directivo del IES está preocupado, incluso tuvo un desliz, solo entre paréntesis, que dijo el otro día que va a cambiar el tema de la atención de salud con las operaciones que se iban a hacer solo el fin de semana, palabras de él. Y he dialogado con él y me dijo fue una equivocación. 900 operaciones solo el fin de semana. Cuando le dije no fue un error, sí, son 90 inicialmente y aspiran a llegar a 200. Pero bueno, preocupados de otros temas, siendo importante la salud, cuando no hay propuestas que afronten el problema estructural del seguro social. Se ha hablado de un estudio actuarial que sugiere subir el aporte para afrontar el déficit. ¿Qué piensa, doctora Patricia Borja? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Un saludo para el economista Mosquera y también un saludo, por supuesto, para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Lo que primero me parece importante señalar como un antecedente es que en julio o a inicios de julio realmente de este año 2024 fueron publicados en la página web del IES los estudios actuariales, pero con corte al 31 de diciembre de 2024 en la página web del IES. Entonces, están ya disponibles los estudios actuariales o el estudio actuarial del seguro de invalidez, vejez y muerte o seguro de pensiones, el estudio actuarial del seguro de salud individual y familiar, del seguro social campesino y en general de los seguros administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como otro antecedente, también me parece relevante resaltar que, de acuerdo con la resolución número CD 535, al igual que según la codificación de resoluciones de la Superintendencia de Bancos, y también partiendo de recomendaciones de organismos internacionales como la OIT, como la Asociación Internacional de Seguridad Social, y también además, conforme lo ha resaltado la Corte Constitucional del Ecuador. Es importante y es una obligación del Estado evaluar periódicamente la situación de cada uno de los seguros o de las instituciones de seguridad social en términos de solvencia, de sostenibilidad, para garantizar el derecho de las generaciones actuales, así como de las futuras. Por ello es que se recomienda que los estudios sean elaborados y presentados al menos cada 3 años. Estamos en el 2024 y apenas se ha conocido el estudio actuarial con corte a diciembre de 2020. Ya han pasado prácticamente 4 años desde la fecha de corte de ese estudio actuarial. El año anterior había dispuesto el Consejo Directivo, que también hay un problema en la conformación, como lo he señalado en varias ocasiones, por la decisión sin fundamento del juez de Quevedo, que fue ratificada por 2 jueces de la Corte Provincial de Los Ríos, que por cierto ya han sido, según ha señalado una de las vocales del Consejo de la Judicatura, la doctora Goyes, han sido destituidos por decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura por otra decisión sin fundamento dentro de una acción de habeas data, como un dato adicional. Pero según lo que dispuso ese Consejo Directivo, que en este caso la vocalía de los asegurados está conformada en contra de la ley, es que se realicen los estudios actuariales con corte a diciembre de 2022 en lugar de continuar con los estudios con corte a diciembre de 2021. Pero de lo que se revela, principalmente o tomando en cuenta el seguro de pensiones y el seguro de salud, en el caso del seguro de salud es bastante alarmante los resultados del estudio actuarial,
porque revelan problemas en la gestión institucional, problemas a nivel normativo, inconvenientes en el ámbito financiero. Igual en el caso del seguro de pensiones, la situación es bastante compleja. Partiendo de la normativa, la falta de claridad de la normativa, la necesidad de reformas, la administración como tal, pero lamentablemente, según lo que igualmente había señalado la semana anterior el doctor Peña, a pesar de que había venido afirmando que se presentaría un proyecto de ley en la Asamblea Nacional para abordar la problemática del seguro de salud y del seguro de pensiones, pues en la rueda de prensa que ha realizado la semana anterior y ha dado la semana anterior, ha afirmado que toda esta situación o el abordaje de todas estas temáticas quedaría para el siguiente periodo presidencial, para el siguiente gobierno. Entonces no se realizaría al final del día ningún planteamiento concreto. Y esto es algo bastante preocupante porque es lamentablemente una práctica usual en nuestro país el postergar el abordaje, valga la repetición de este término, de esta situación, de la problemática, de los nudos críticos de los varios seguros administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bienvenido, economista Fernando Mosquera. Como bien señala la doctora Patricia Borja, el no enfrentar el problema, el no tener estudios actuariales al día, simplemente lo que hace es complicar la situación. Y más aún, decía la doctora Borja, si esto va a quedar para el próximo gobierno por anuncio del presidente del Consejo Directivo del IES, únicamente se está pateando la pelota hacia adelante, mientras se deterioran más los fondos del Seguro Social ecuatoriano. Economista Mosquera, buen día. Buenos días, estimado Miguel. Un saludo afectuoso a la doctora Patricia Borja y a la amplia audiencia de Democracia. Lastimosamente, con la interrupción del FM por trabajos en las antenas de Pichincha, y que únicamente nos estamos dirigiendo a la sociedad mediante AM y también este medio que es altamente demandado. Pidiendo disculpas a las personas que llamaron a consultar el por qué no estaba funcionando la frecuencia modulada. Por eso pedimos disculpas, sí, efectivamente, estamos en YouTube también, por favor. Así es. Sobre su pregunta, estimado Miguel, creo yo que las personas ya conocen y están conscientes de que existen 3 estudios serios hechos sobre la seguridad social. El primero, que proviene de su propia dirección actuarial, que es justamente la que ha presentado el estudio actuarial de hasta el año 2000, es decir, no está incluido el tema de la pandemia, que tuvo impacto devastador en el fondo de pensiones especialmente, valga la redundancia, producto de la ley humanitaria que dejó a muchas personas fuera de la afiliación a la seguridad social. En segundo lugar está el tema, el estudio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que toma gran parte de la información propuesta y elaborada por la Dirección Actuarial del Seguro Social. Y obviamente el trabajo también muy importante de la comisión que fue organizada por el señor Guillermo Lasso, muy tarde lastimosamente, comandada por el economista Augusto de la Torre y otros importantes profesionales que le ayudaron en ese cometido. Ya hablaremos cada uno sobre las fortalezas y debilidades que puede tener. Y es por eso que debemos nosotros situar que el fondo de pensiones, que para poder ser sostenible de acuerdo a la población ecuatoriana, de acuerdo a las obligaciones que tiene que afrontar en los próximos 50, 60 años, debería tener un saldo de más o menos igual al Producto Interno Bruto ecuatoriano. Es decir, debería superar los 100,000 millones de dólares. Y solamente tiene 5,000 y un poco más millones de dólares. Es decir, 20 veces menos de lo que debería tener para ser sostenible.
Por lo tanto, eso nos pone en un serio riesgo financiero, en un serio riesgo de sostenibilidad en el corto plazo, ya que sabemos que el fondo de pensiones, como en todo el mundo, siendo un fondo de reparto, de un fondo de capitalización, lo que hace es financiarse con el aporte de los que están activos, que aportan mes a mes de su contribución, y la contribución del Estado, que supuestamente es del 40%. Pero hay que ver que en este año, por las premuras fiscales, producto de los gastos que tiene el Estado por el tema de seguridad, apenas van a cubrir el 25% de esa aportación que debía ser del 40%. Es decir, el 75% va a ser cubierto por el Seguro Social, es decir, 6.800 millones solamente en pago de pensiones para el año 2024, el que estamos transitando. Y apenas hay un poco más de 5.000 millones de dólares en la acumulación de este fondo. Eso nos demuestra que si es que dividimos esos 5.400 millones de dólares para cerca de 700.000 jubilados, incluidos jubilados y Montepío, y adicionalmente, si es que esa misma cantidad dividimos para 3,5 millones de afiliados, es irrisorio el dinero que tiene la Seguridad Social para en el futuro hacer sostenible al seguro de pensiones. Por otro lado, el seguro de salud, como ha dicho la doctora Borja, tiene serios problemas. El problema que se suscita en administración de los diferentes hospitales, donde se ha podido determinar que existe redes de intereses que no son tan santos y que complican la atención adecuada. Hoy estamos viendo que los hospitales carecen de insumos básicos para las operaciones, se han represado, etcétera. Y finalmente, debemos recordar que esa intención que tuvo el presidente del Consejo Directivo de iniciar una serie de conversatorios a nivel nacional, y comenzó una en la ciudad de Ibarra, que realmente en consideración de muchas personas que conocen fue un soberano fracaso, porque lo único que se hizo es que algunas personas se quejen de la mala atención en los hospitales del Seguro Social y otras personas pudieron demostrar un serio desconocimiento de temas de seguridad social y por eso se han suspendido. Y todavía más lo que nos acaba de decir la doctora Patricia Borja, que se ha pateado el problema para el siguiente presidente, que esto hace que se determine que hay una seria irresponsabilidad de afrontar un tema de esta magnitud. Debemos considerar en el Ecuador que no estamos hablando de Suecia, que no estamos hablando de Islandia, etcétera, donde hay un buen fondo para estas obligaciones. Y por lo tanto, el estudio actuarial, que no está este momento cuantificado todo el tema de lo que sucedió a partir del 2020 en la pandemia, que se estima que se deben aumentar las pensiones para hacerles sostenible, este es también un tema eminentemente parcial, porque si es que se aumenta la edad de jubilación, si aumentan las pensiones o el Estado paga toda su deuda, no hace sostenible el fondo de pensiones. Es realmente crítico el momento que está experimentando en cuanto a su capitalización. Por lo tanto, creo yo que amerita que cualquier mandatario, cualquier candidato a la presidencia de la República debería indicar a la gente, al pueblo ecuatoriano, cómo va a afrontar este enorme problema que está enfrentando la sociedad ecuatoriana. Doctora Patricia Borja, si se sigue perdiendo este valioso tiempo para afrontar los problemas, cierto es que hay un proceso electoral en marcha, pero si no se afronta, ¿cuál es el proceso de deterioro que van los fondos como el de pensiones, el de salud en estas condiciones? Y en segundo lugar, ¿por qué no tienen los estudios actuariales al día? ¿Esto es una decisión política, falta de recursos? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, comenzando por la última parte de su pregunta, realmente
Según lo que he señalado, de igual forma, la Organización Internacional del Trabajo, hay falencias en la calidad de la información, pero más que todo en este caso, parte de varios procesos internos por parte de la dirección actuarial y de igual manera procesos en el caso de la contratación de una empresa actuarial externa, porque conforme con la Ley de Seguridad Social, tienen que ser validados los estudios actuariales por parte de un actuario externo para que puedan pasar a conocimiento del Consejo Directivo del IES. Entonces, puede obedecer esta situación a aspectos de índole de gestión institucional. Pero de ahí, en el caso de la problemática, por ejemplo, de que revela el estudio actuarial del seguro de pensiones, se realiza, bueno, es un estudio bastante extenso y en el caso de las conclusiones y más que todo las recomendaciones, hay algunos detalles como problemas que se revelan de este estudio actuarial respecto a este fondo. Uno de estos aspectos es que, por ejemplo, se debería homologar la tasa de aportación del seguro de pensiones para que todos los afiliados coticemos el mismo porcentaje, porque hay diferencias entre o la tasa de cotización de los afiliados bajo relación de dependencia en el sector privado y en el sector público. Hay diferencias según lo que señala este estudio actuarial y según lo que se puede revisar de la resolución número 6501 y la número CD 515. Pero además, lo que señala este estudio actuarial es que se debería determinar e identificar los valores reales de los bienes inmuebles del seguro de invalidez, vejez y muerte para que en los estados financieros consten justamente estos valores reales y no haya una suerte de distorsiones en los estados financieros. Además, hay aspectos como, por ejemplo, que se sugiere que se disponga la venta de los activos improductivos del seguro de pensiones del IES. Hubo una resolución que fue emitida el año pasado por el Consejo Directivo del IES para facilitar este proceso, pero habría que ver qué es lo que ha pasado por parte del IES, qué acciones se han tomado para dar cumplimiento a esa resolución. De otro lado, también hay sugerencias respecto de identificar, por ejemplo, los tipos de invalidez y discapacidad resultado de en este caso accidentes laborales, enfermedades profesionales, con la finalidad de que estos riesgos, estas contingencias sean asumidas, en este caso por el seguro de riesgos del trabajo y no por el seguro de pensiones, para que no haya esta suerte de confusión de obligaciones entre un seguro y otro. Pero además de eso, hay otras sugerencias, como por ejemplo revisar las jubilaciones o los requisitos, más bien dicho, de las jubilaciones de vejez por edad avanzada. El estudio actuarial resalta que no hay sostenibilidad y no hay una adecuada relación entre el tiempo de aportación y los beneficios que pueden llegar a recibir aquellos afiliados que llegan a cumplir con los requisitos de 65 años de edad como mínimo y un mínimo, valga la repetición, de 15 años de aportación. Lo propio en el caso de quienes tienen 70 años o más y deben acreditar un mínimo de 10 años de aportación para poder acogerse a la jubilación. Señala este estudio que debería haber una revisión de estos requisitos para que haya un equilibrio de igual forma respecto de las otras o de las condiciones generales, como lo son 30 años de aporte como mínimo y 60 años o más de edad biológica. También hay sugerencias respecto de, por ejemplo, realizar una suerte de coordinación interinstitucional con el Ministerio de Salud Pública respecto de la calificación, los procesos de calificación de discapacidad, porque según lo que señala este estudio actuarial, ha habido un incremento, y esto es algo que se repite respecto del estudio que tiene corte de diciembre de 2018, que ha habido un incremento en algunos periodos significativo de las jubilaciones especiales de vejez por discapacidad. Entonces se señala, y realmente este detalle requeriría inclusive reformas legales, una reforma a la Ley Orgánica de Discapacidades para adecuarse a la sugerencia de la dirección,
la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística, porque se señala que en muchos casos de afiliados que se han acogido a esta prestación porque han reunido el número de 300 imposiciones o 25 años de aporte, y en el caso de la discapacidad o de quienes tengan una discapacidad intelectual, 240 aportaciones, es decir, 20 años, con independencia de la edad biológica que tengan en cualquiera de los dos casos. No necesariamente están en una condición en la que ya no puedan trabajar, según lo que señala la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística. Entonces se sugiere que haya una revisión, una coordinación para que haya procesos de calificación óptimos de la discapacidad por parte del Ministerio de Salud Pública, y haya un seguimiento por parte del IES de cómo va esta evolución, porque según se señala, pues dado que es una prestación especial con condiciones más flexibles que fue creada con la Ley Orgánica de Discapacidades en el año 2014, pues no se puede aún, señala la Dirección Actuarial, evaluar los impactos para el seguro de pensiones. Pero partiendo de este tema de las jubilaciones especiales, hay otra sugerencia de parte de la Dirección Actuarial en el sentido, y esto también se hace una referencia sobre esto, y sobre el tema de las jubilaciones especiales por discapacidad en el análisis y revisión elaborado por la compañía actuarial Risco, en el sentido de que las jubilaciones especiales deberían ser administradas, sí, por el IES, evidentemente, pero por fondos independientes al seguro de pensiones, con la finalidad de que... Doctora Borja, si me permite, ¿cuáles serían esas jubilaciones especiales? Porque hubo, antes de la ley del 2001, la jubilación especial reducida hasta 45 años de edad y más de 25 años de aporte. ¿Son otras jubilaciones especiales, si nos especifica? Sí, por ejemplo, la que mencioné hace un momento, la jubilación especial de vejez por discapacidad. Lo propio en el caso de las jubilaciones para personas que realizan o su actividad económica está catalogada como insalubre, según lo previsto por el artículo 233 de la Ley de Seguridad Social. Hay otros tipos de jubilaciones, como la jubilación para quienes trabajan en la industria del cemento, que aquí también hay un problema bastante significativo, porque incluso el año pasado la Corte Constitucional dictó una sentencia en la que declaró la inconstitucionalidad de algunas disposiciones, tanto de la ley que fue emitida el siglo anterior, así como de la ley interpretativa respecto de las fuentes de financiamiento, y le dispuso al Ejecutivo que presentara un proyecto de ley sobre esta jubilación especial, en el que se establezca, sobre la base de un estudio actuarial actualizado y específico, las fuentes de financiamiento y las condiciones para acogerse a estas prestaciones, y que haya un adecuado proceso de determinación entre quienes realmente, por su actividad económica, requieren de esta prestación, porque según lo que igualmente señalaba el IES, y fue el fundamento del IES en esta demanda de inconstitucionalidad que impulsó, es que no todas las personas que trabajan en la industria del cemento están expuestos al mismo nivel de riesgo. Quienes, por ejemplo, están en el área administrativa, en la oficina, más bien no están expuestos a esos niveles de toxicidad, esos químicos que sí están expuestos evidentemente quienes están ya más bien en el área operativa de las industrias del cemento. Entonces, estos son algunos ejemplos de jubilaciones especiales. También hay algunas referencias adicionales sobre la contribución obligatoria del Estado, cómo serían estos escenarios para lograr
en este caso, una suficiencia en el nivel de recursos para poder cubrir las prestaciones y otros planteamientos o propuestas en el sentido de ir revisando la evolución de las condiciones para acogerse a las prestaciones y el impacto en términos de sostenibilidad en el seguro de pensiones, que me parece importante resaltar estos detalles porque son algunas de las principales conclusiones y recomendaciones de este estudio actuarial. Pero para simplemente dar respuesta a lo que también me estaba usted preguntando, es preocupante que continúe siendo postergado el abordaje de esta temática porque la situación continúa profundizándose en términos de su complejidad y es bastante delicado que los gobiernos no tengan una adecuada comprensión o no haya una dimensión de la magnitud de esta problemática y simplemente se deje pasar el tiempo sin tomar medidas, tanto por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que sí hay algunas medidas que también han sido ordenadas por parte de la Corte Constitucional y que se han ido implementando en el IES, pero también en términos de la normativa, porque sí se requiere de reformas legales en varios ámbitos, partiendo, por ejemplo, del sistema de financiamiento del seguro de pensiones, también para adaptar esta realidad, porque la normativa siempre debe responder a la realidad de la sociedad. Y también pensar en los desafíos del futuro, como lo son la tecnología en el cambio de la relación de trabajo, del trabajo en términos generales. Y son temáticas que lamentablemente son dejadas de lado en nuestro país y no debería ser así, porque al final se trata de una obligación del Estado de evaluar periódicamente la sostenibilidad de las instituciones de seguridad social de los fondos para garantizar este derecho que, según la Constitución, es un fin primordial del Estado, pero que en la realidad no necesariamente se evidencia esta garantía. Economista Fernando Mosquera, ¿por qué no se puede contar con estudios actuariales actualizados? Y luego, para que nos comente esta preocupación de la doctora Patricia Borja, la postergación del abordaje del problema del Seguro Social, ¿acaso no va deteriorando incluso las cifras de los fondos con los que cuenta el Seguro Social? Como había manifestado la doctora Borja hace un momento, existe la obligación legal de que cada 3 años máximo se debe tener un estudio actuarial para reorientar tanto los ingresos como las prestaciones, los gastos que existen en cada uno de los fondos. Pero ¿qué sucede? Que se convierte en un asunto eminentemente político, que ayuda a la toma de decisiones que no son políticamente muy importantes en cuanto al impacto que tienen ellas en las decisiones de los diferentes gobiernos. Hay que considerar que, por ejemplo, tomar la decisión de plantear una nueva ley de seguridad social, que es extremadamente necesario, que no es únicamente el estudio que se hizo últimamente con la comisión del doctor Augusto de la Torre. Hay que hacer un estudio integral sobre la seguridad social y no solamente sobre pensiones y salud, ya que están imbricados temas como el manejo del BIES, sobre el fondo de cesantía, etcétera, etcétera. Entonces tienen implicaciones enormes y esto hace que se retrase. Por otro lado, como se dijo anteriormente, estos estudios actuariales que tienen que ser máximo puestos en conocimiento cada 3 años, deben contar con la auditoría de estas cifras por empresas que son externas, pueden ser mucho mejor si son internacionales, a la elaboración de estos estudios. Esto hace que el Consejo Directivo se retrase en la toma de esas decisiones en función de satisfacer las necesidades políticas de cada uno de los gobiernos. Esta puede ser una de las razones.
Respecto a la segunda parte de su pregunta, estimado Miguel, hay que poner a veces el dedo en la llaga y hay que considerar que muchos organizaciones con las cuales se está combatiendo de manera dramática, en el caso ecuatoriano, en el caso mexicano, en el caso colombiano, a estas organizaciones les interesa a veces financiar la actividad de política de cierto tipo de gobiernos que pueden llegar al poder y que les puede dejar que hagan su negocio como lo estaban haciendo anteriormente. Esto es bastante preocupante, por lo tanto, un tema como tan dramático como la seguridad social podría ir en contra de pretensiones políticas de gobierno que están en contra de este tipo de organizaciones. Entonces, es una dicotomía de encontrar el perjuicio menor hacia la sociedad ecuatoriana. Y creo yo que eso es lo que debe haber primado al haber suspendido la entrega de un proyecto de determinada importancia política en cuanto al manejo económico del país. Pero esto lo que hace es ahondar cada vez más la problemática, y pienso que llegará un momento en que se agoten totalmente los fondos, especialmente de pensiones, y ya se agotaron los de salud, que nos pongan en una situación de realmente vulnerabilidad a un sector importante de la sociedad, aquellas personas que dieron ya toda su vida aportando de su salario para obtener una jubilación que en todo caso no es del otro mundo, en muchos casos es incluso aportaciones y también prestaciones de jubilación bastante bajas. Y eso, además de que se podría afectar y quitar, sería una hecatombe política en el país. Entonces yo creo que todo esto se tiene que pensar y determinar una estrategia adecuada. Pienso yo que el actual gobierno, que también está de candidato para la presidencia de la República, dirá, si es que me eligen, bueno, afrontaré eso en las próximas elecciones, en el próximo gobierno. Pero también las otras instituciones, las que pretenden gobernar el país, deberían decirnos qué hacer sobre este grave problema. La capitalización es insuficiente totalmente del fondo de pensiones. El tema de que la seguridad social afronte enormes gastos en la seguridad médica de los afiliados también le trae complicaciones que hacen que se convierta en un vaso comunicante el dinero de los fondos previsionales, y ya la atención ha desvirtuado totalmente para lo que fue creado este tipo de seguro social. Entonces yo creo que la sociedad ecuatoriana tiene que reclamar a los gobernantes o a los posibles gobernantes una decisión a fondo para solucionar este enorme problema que está carcomiendo y que puede ser de incalculables consecuencias a la estabilidad financiera del sistema financiero, del sistema de pensiones, del sistema de seguridad privada y pública en el caso ecuatoriano. Para concluir este diálogo, les comprometemos a seguir hablando de esto. Doctora Patricia Borja, ¿qué hacer emergentemente en estas condiciones? ¿O vamos a esperar que venga el nuevo gobierno y se sigue poniendo parches en este momento? Realmente, bueno, antes de darle una respuesta, solo me permito hacer una precisión respecto de lo que mencioné anteriormente. Es el artículo 231 de la Ley de Seguridad Social referente a la jubilación de trabajadores en actividades insalubres. Con lapsus de mi parte. Pero con esta precisión realizada, realmente y lamentablemente no se toma en cuenta desde la propia institución el ejercicio de la autonomía de la que está dotado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ciertamente que en la Constitución está establecido quiénes tienen iniciativa legislativa para la presentación de proyectos de ley, pero también no se puede dejar de lado la responsabilidad que en este tema tiene el IES de construir efectivamente un proyecto de ley, que también hay que recordar que según lo que señalaba el exdirector general del IES, el licenciado Diego Salgado, en varias entrevistas, incluso en Radio Democracia, que se estaba construyendo y que se había dejado un proyecto de ley de seguridad social para abordar de forma integral varios aspectos, pero no se ha conocido absolutamente
nada respecto del contenido de ese proyecto de ley. Hay que también recordar lo que fue presentado como anteproyecto de ley por la comisión interdisciplinaria que fue conformada por el gobierno del expresidente Guillermo Lasso. Y creo que debería haber una actuación activa de parte del IES y de lo que ahora se denomina Consejo Directivo, con esa vocalía de los asegurados conformada en contra de la ley, para realmente dar una difusión, porque se ha dispuesto la directora general subrogante del IES que realice una difusión nacional de los estudios actuariales a través de mesas de diálogos con varios actores relacionados con la materia de seguridad social, con la sociedad civil en términos generales. Pero no se ha conocido absolutamente nada sobre esto, solo esta mesa de diálogo que se realizó o se había realizado el 11 de julio de este año 2024 en Ibarra, pero a partir de eso no se ha conocido ningún detalle adicional. Entonces, de parte de la propia institución también hay algunas situaciones que debería ejercerlas y realizarlas de la manera más adecuada para lograr dar a conocer a la población cuál es la situación real de los seguros administrados por la entidad, pero es algo que lamentablemente no pasa. Y en este caso, tomando en cuenta que no ha habido esa voluntad política de los distintos gobiernos, de las distintas administraciones de la Asamblea Nacional para realizar una reforma, pues sí, es muy preocupante. Igualmente de lo que se ve y se evidencia del nivel de los legisladores. Hay legisladores que plantean proyectos de ley sin ningún sustento en materia de seguridad social, que quieren entregar más beneficios sin el respectivo financiamiento. Y esto es muy preocupante porque lamentablemente en nuestro país no hay una suficiente, o no hay, me atrevería a decir, una cultura previsional, una educación en materia de seguridad social. Eso es preocupante. Economista Fernando Mosquera, ¿qué hacer de manera urgente en este periodo hasta que llegue el nuevo gobierno? Yo creo que hay que apoyar la decisión a la dirección actuarial que sigue elaborando en la brevedad del caso los estudios, por lo menos a finales del 2023, en donde ya se tengan los impactos de lo que sucedió con la ley humanitaria a la seguridad social. Esa información, si bien no ha sido auditada todavía, pero ya puede ser útil para la elaboración de la propuesta. Existen como 24 proyectos de ley, una de ellas, en mi modesto conocimiento, elaborada en la época en que era intendenta de Seguridad Social, la doctora Carmen Corral, hoy en la Corte Constitucional, elaborada por la Superintendencia de Bancos. Es un proyecto bastante bien hecho y que se puede ir añadiendo otros elementos que constan en los otros proyectos. Yo creo que también estamos viviendo un proceso de aquella aprobación de esta ley que modificó la elección del Consejo Directivo, ciertas obligaciones del Estado para poder hacer un plan de pagos de la enorme deuda que tiene el Estado hacia la seguridad social, y que efectivamente tanto el Consejo Nacional Electoral como el Ejecutivo no han dado los pasos que les da tiempo definido para que esto lo haga. Ya está transcurriendo, ya está en vigencia la ley y no se hace absolutamente nada. Entonces, de la sociedad civil creo que nos conviene este momento insistir de que se cumpla lo que dice la ley. En todo caso, las cosas que están incorrectas en esa ley deben ser planteadas por el Ejecutivo como una demanda a la Corte Constitucional, o la presentación de un nuevo proyecto de ley que ponga en orden a los asuntos que se le pasó a la Asamblea y que fueron lastimosamente torpedeados en la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social, y salió un mamotreto en ciertas partes que efectivamente, en vez de solucionar el problema, la complicaron todavía más. Bien, seguiremos hablando de esto. Les comprometo a los expertos, a la doctora Patricia Borja y al economista Fernando Mosquera, porque el tema del IES no debiera olvidarse. Es una dimensión enorme que incide en el país.
las acciones que se dejan de cumplir y que debieran tomarse a tiempo. Muchas gracias a la doctora Patricia Borja y al economista Fernando Mosquera. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias a usted, Miguel, por la oportunidad. Un buen día. Buen día. 8:01 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos previsto analizar. Se acerca el Congreso de Finanzas Sostenibles para Agronegocios y Agricultura Familiar. Invitados, la representante de la FAO en el Ecuador, Yerda Barreto, y el magíster Francisco Miño, presidente del directorio de BAN Ecuador. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. Después de haber ordenado las finanzas públicas, podemos encargarnos de la planilla de luz de los hogares de diciembre, enero, febrero. Hasta 180 kilowatts de consumo. Serán para las familias ecuatorianas completamente gratuitas. Asumiremos este costo porque mereces un descanso. El objetivo del presidente Noboa es aliviar la carga financiera de las familias y fomentar el ahorro energético. El ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, en entrevista, añadió que esta medida beneficiará a unos 3.5 millones de ciudadanos. Esto fue Exa Informa, solo por Exa FM.